Bueno, viendo un poco esta cronología que hemos hecho de la sociedad ahora mismo, quería volver un poco a la época de pandemia, ¿no? Porque creo que a nivel de salud mental fue un boom muy grande el confinamiento, el aislamiento, las muertes, todo lo que envolvió a la pandemia. Y también yo creo que es interesante analizar cómo pudo influir esto en el consumo de pornografía, porque al final nos empezamos a aislar más, también un poco ese aislamiento nos puede llevar al consumo de pornografía. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Crees que ha habido influencia de la pandemia? Hubo influencia sobre todo por el acceso masivo a este contenido en línea. Como bien has dicho, nos tuvimos que adaptar a estar encerrados y a buscar entretenimiento, ocio, regulación emocional dentro de casa. Entonces aprendimos que con el portal que tenemos tan extenso a un campo, a través de una pantalla rectangular o cuadrada, como sea tu ordenador, encontrabas una propuesta infinita que costaba más trabajo realizarla en casa o utilizar otras herramientas que antes me podían haber utilizado. Claro. Sobre todo eso, el acceso masivo que hubo a estas plataformas. Sí. Un dato alarmante es que las dos webs de pornografía más utilizadas, más conocidas, superan en números anuales en el visionado de TikTok y de Amazon. ¿Cómo? ¿Anual? Anuales, reciben más visitas las dos webs pornográficas que las dos redes sociales, que TikTok y que Amazon. TikTok. Ostras, sí, que TikTok está que no es algo que hay alguien que se lo diga así, te diga algo diferente al sonido de un reloj. Sí, o sea, es sí. Increíble. Sí. ¿Y cómo crees que... ¿qué importancia crees que tiene, ya comentando todo esto de la pornografía, la educación sexual y la prevención del consumo de la pornografía? ¿Y qué riesgos crees que tiene el no hacerlo? Una de las labores imprescindibles que tenemos que hacer, educación afectivo-sexual, porque quizá es un poco inútil asumir que van a restringir el acceso a este contenido, porque ya hemos visto de manera accidental o no van a encontrarse con pornografía. Sin embargo, si educas a los hijos y a las personas en el ámbito de la sexualidad, generando un pensamiento crítico de qué es lo que ven, como estamos haciendo ahora, hablar de las consecuencias, de qué forma puede repercutir en tu forma de relacionarte contigo mismo, con la sexualidad, generas más conocimiento que simplemente diciendo no accedas, que también. Y se me ha ido la pregunta. Sí, que un poco si puede haber prevención, ¿no? En cuanto a la educación. Y luego, ¿crees que también en las escuelas debería haber información o educación en este sentido? Pues es verdad que se me... Nada, no te preocupes. Sí, es necesario porque hemos visto, si acceden con 8 años, pues que 8 años. Es que 8 años. Es que una persona que nos escribe la Carta de los Reyes también está accediendo a este contenido para adultos, que supuestamente el título ya nos marca unos claros recortes de edad, ¿no? Entonces, asumir que cuando haya consecuencias, cuando tenemos que intervenir, es ir tarde. Ya. Tenemos que ir porque la sexualidad está presente en todo el mundo, porque venimos de ahí y porque es intrínseca en las personas y en la biología que tenemos cada uno. Claro. Entonces, sí, educar en este pensamiento crítico, en esta forma de sexualidad relacional, humana, explicar cuáles son las consecuencias, explicar, evidentemente adaptado siempre a la edad que tenga la persona que recibe esa formación, ese taller, pero es una de las actividades que más tiempo hay que dedicar. Claro. Luego encima, comentabas 8 años, ¿no? Que nos llama mucho la atención, seguro que a todo el mundo. Claro, es que también lo que estamos hablando, ¿no? de esta evolución de las tecnologías, que hemos llegado ahora al móvil, ¿no? Que es lo más utilizado. Los niños también tienen acceso cada vez antes al teléfono móvil, y si no existen estas restricciones, cualquier persona, niño, adulto, puede acceder a la pornografía, ¿no? O sea, está en la palma de su mano, al final. Efectivamente, tenemos una biblioteca en general de lo que queramos, pero sobre todo de contenido pornográfico en el bolsillo. Claro. Entonces también ser conscientes de a qué edad se proporciona a un niño un móvil, un control parental en torno a qué uso se le da, explicarle para qué utilizarlo, para qué no, que nos vean también como figuras de
ayuda que nos pueda, porque si la educación sexual, que es muy restrictiva, se ve como un factor de riesgo para que se desarrolle un trastorno por conducta sexual compulsiva o por lo menos una relación no tan saludable Sí. con la pornografía, y también por el otro lado, que sea libertinaje, que no se ponga ningún límite a la educación sexual o que se hable en exceso y que vayan a buscar ese profesor que hemos dicho antes. Claro. Entonces, no se da un Fórmula 1 para enseñar a conducir, pues hay que tener cautela con que se da para enseñar sexualidad. Claro. Y sobre todo que esto le pertenece también a los padres, no solo lo que hablábamos, no Ya. solo a los colegios, sino también hay que invertir, eso es, a los familiares que se involucren, que es un plano más en el que ahora hay que enseñar regulación emocional y todos estos aspectos, pues la sexualidad es uno más que abordar. Uh-huh. Y en cuanto justo a las restricciones que estábamos comentando, he visto que hay varios países que están implementando unas tarjetas SIM para teléfono móvil que al implementarlas en el teléfono ya adquieren esas restricciones parentales a estas páginas de pornografía o a otras páginas de contenido para adulto o para mayores. Y aquí en España se está haciendo una cartera digital o un PIN digital que no sé si se ha llegado todavía a implementar. ¿Qué te parecen estas restricciones? ¿Crees que son buenas o crees que hay que hacer unas restricciones más estrictas aún? Es un tema complejo. Uh-huh. Es un tema complejo y aunque no se le puedan poner puertas al campo, Sí. se pueden avisar de dónde hay barrancos, de dónde hay caminos. Entonces, el enfoque debe ser coordinado. Si solo se restringe el acceso, se nos queda descolgado talleres psicoeducativos, socioafectivos, de la sexualidad y la afectividad, coordinar a las familias para que tengan herramientas de cómo hablar de estos temas con sus hijos. Por supuesto, las restricciones son importantes, pero si solo nos metemos en una burbuja a una persona, en cuanto se estalle esa burbuja, que además son más astutos muchas veces que tú y que yo seguro, para saltarse esas barreras, pues deja de ser eficaz nuestra intervención. Entonces, de manera coordinada, atención primaria que esté formado en esto, psicólogos que estemos formados en esto y que estemos especializados sobre todo en temáticas de pornografía, de tecnologías, talleres que sean con los chavales de los colegios y hablando de estos temas. Sí. Sí, entonces tiene que ser coordinado. Son buenos inicios, pero nos queda también un largo recorrido por caminar. Claro. O sea, al final, por ejemplo, en el podcast anterior hablábamos un poco de la información, ¿no? Que muchas veces, también hablábamos creo que de adicción, pero a sustancias, que muchas veces las restricciones pueden estar bien, pero que donde esté la información y que las personas tengan esa accesibilidad a la información y que conozcan de los peligros y de lo que puede pasar si consumen cierta cosa, ya sea pornografía, sustancia, cualquier conducta, no caben restricciones. Sí. Porque si una persona quiere buscarlo, además, un poco, hablando de menores, ¿no? A los adolescentes, un poco esa aversión al riesgo es como, por aquí no puedo ir, pues por aquí voy a ir, ¿no? Sí, y hay que tener también cuidado con los menores porque las consecuencias que se generan en un adulto y en un adolescente no son las mismas, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, que al final entiendo que los menores o adolescentes el impacto de la pornografía o del consumo será mayor, ¿no? Y en su desarrollo. Sí, al final están en un periodo de vulnerabilidad, que es la adolescencia, con hormonas, la persona de referencia son tus amigos y ya no son tus padres, entonces hay que intervenir mucho desde esta perspectiva que quizá un control parental a un adulto no le sea tan eficaz como le puede servir o le puede ser a un adolescente. Sí. Y fomentar también esta conversación entre iguales. O sea, al final, imagínate lo que puede generar un taller relacionado a la pornografía, la sexualidad, cómo abordar esta problemática y que en el patio se esté comentando pues yo el otro día vi este tema en redes sociales, ¿quieres que te lo pase? Y que una niña diga o que una persona diga no me lo pases, que no me apetece verlo o considero que ahora no lo quiero hacer, no sé, es ir generando más límites, más capacidad, más autonomía que puede faltar en la adolescencia, pero es capacitarles de mucho más que solo restringirles el acceso. Sí. ¿Por qué crees que muchos padres tienen miedo a que se le dé a sus hijos este tipo de información? Quizá porque se apoderen a lo mejor de
esa educación que pueden fomentarles ellos, porque da miedo también el tema, o sea, siendo psicólogos hay que cogerlo con respeto y con por supuesto sin miedo, pero con mucha calma, con mucha profesionalidad y mucha cautela. Es algo muy íntimo, ¿no? Claro, es muy íntimo, entonces entiendo que ante no conocer nada o conocer algo que a lo mejor puede estar sesgado o no, o yo tampoco conozco, claro, pues me dé miedo. Pero o sea, es un poco eso, ¿no? Los padres, tú crees que tienen miedo y también un poco a lo desconocido, porque a lo mejor tienen el conocimiento de estos talleres, ¿no? O de dar esta información, pero el no saber realmente el qué se le va a enseñar a sus hijos o el quedarse simplemente en el titular de dar información sexual o psicoafectiva, sexual a los menores, pues le puede chocar, pero a lo mejor luego si se ponen a investigar y se informan, dicen, bueno, pues sí que estoy de acuerdo con que enseñen esto a mi hijo, ¿no? claro, y también está de fondo el creer que mi hijo no hace eso. Ya. Las cifras no dicen eso, las cifras dicen que 70% en chicas, 95% creo que era en chicos. ¿Tiene cara a tu hijo de 3% y de 30%? Pues puede tenerla, pero si no es ahora, será en otro momento en el que se encuentre con algo relacionado, porque sus iguales digan o lo estén comentando, o porque de manera clara el algoritmo haya llegado a esa persona. Claro. Entonces entiendo que es, sobre todo porque es delicado, puede dar mucha vergüenza, pero lo que se tiene que animar también a las familias es que no sea la conversación. Porque muchas veces es lo que antes a lo mejor a nosotros nos han podido hacer, ¿no? La conversación y se trata el tema, te suelto, venga, recuerda utilizar esto, seguridad, tal, y adiós. Tiene con que miedo. ser, eso es, con miedo. Se habla con normalidad de que has comido en el colegio, pues que se hable obviamente con cautela, ¿no? Y en función de las edades, pero que se intente generar una conversación en la que el niño nos vea como una fuente de ayuda si en algún momento le pasa algo, en el que preguntemos y que nos vean como fuente de apoyo. Claro, que se genere una confianza, ¿no? Eso y no ese miedo que al final has dicho tú que se tiene la conversación, si se tiene. Sí, que se en algunas tiene. familias a lo mejor ni se tiene la conversación. Efectivamente. Y es lícito que de vergüenza, como hablábamos, Claro, es que la vergüenza normal. está presente en todos los humanos, pero en estos temas que son de intimidad, que son de exposición, cuesta mucho más. Entonces, genial, pero infórmate porque puede que tenga cara de un 1%, pero puede que tenga cara tu hijo de 95, 90 y algo por ciento de haber podido acceder, aunque sea de manera accidental, sin que directamente lo haya querido buscar.